Nuestro Señor y Salvador Jesucristo había resucitado y se había presentado a sus discípulos, quienes lo vieron. Ellos, al verlo, se llenaron de alegría y de gozo, y también les fue devuelto su seguridad y su fe, que estaba pasando por situaciones muy difíciles. En cuanto a su fe, ellos habían presenciado los últimos días todo lo que había acontecido acerca de Cristo Jesús. La semana pasada hablamos acerca de un par de discípulos de Jesús que iban camino a Emmaus. Así que en este día hablaremos de Tomás. Muchos lo conocen como Tomás el Incrédulo, pero hay mucho más que decir acerca de Tomás. Los discípulos le contaron a Tomás todas las cosas que habían visto y cómo habían visto a Jesucristo que estaba vivo. Imagínense la reacción de ellos al estarle contando, pero Tomás no se convenció por el testimonio de ellos. Tomás dijo: no voy a creer hasta yo ver para creer. No voy a creer hasta verlo con mis propios ojos. A Tomás le apodaban el gemelo. Esto nos hace suponer que debía tener un hermano gemelo. Y si no, supongamos entonces que cada persona que se parece a Tomás podríamos ser su gemelo. ¿No creen? Si hay incredulidad, o nos cuesta creer, o pedimos más pruebas, nos parecemos a Tomás. Si no estamos donde debiéramos estar, nos parecemos a Tomás. Si es tiempo de ir a la iglesia, o es tiempo de orar, o es tiempo de estudiar la Biblia, y no lo hacemos y hacemos otras cosas, nos parecemos a Tomás. El domingo, después de la muerte de Jesús, el primer día de la semana, los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Esto lo encontramos en Juan capítulo 20, del versículo 19 al 22. Los discípulos también tenían miedo por todo lo que le habían visto que le hicieron a su maestro, y ellos también temían por sus vidas. En esa ocasión no estaba Tomás. Tomás se había ausentado cuando los discípulos vieron a Jesús. Fíjense, hay dos tipos de incrédulos. Algunos que no creen, pero están abiertos a las pruebas, a las evidencias. Les gustaría creer, o mejor aún, esta clase de personas están en la búsqueda de la verdad, pero hay otros incrédulos. Esta clase de incrédulos que definitivamente ellos están cerrados, están obstinados y han decidido no creer ni aún teniendo las evidencias más claras. Son aquellas personas que llegan a decir: todo lo que me digas no lo voy a escuchar, no lo quiero creer. Por más que me digas, ya tengo mi mente, ya tengo mi idea y no te voy a hacer caso de lo que tú digas. Esta clase de incrédulos definitivamente batallan en sus vidas porque están cerrados. La mayoría de las personas encuentran difícil creer en un Dios al que no han visto. Por eso es necesaria la fe. La fe es necesaria para creer en Dios. El que se acerca a Dios necesita tener fe. ¿Saben por qué nosotros necesitamos tener fe? Porque a Dios no lo podemos ver en la situación en la que estamos ahorita. La palabra del Señor nos dice que no hay quien vea a Dios cara a cara y viva. Carne y sangre no pueden entrar en el reino de Dios en el estado pecaminoso
en el que la humanidad se encuentra. No estamos en condiciones de presentarnos delante de Dios. Pero fíjense lo que dice la Escritura. Bienaventurados los puros de corazón, dijo Jesús, porque ellos verán a Dios. Mateo 8:8. También la palabra del Señor nos da una promesa de esperanza. Y esto se encuentra en el versículo dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, Jesús, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Primera de Juan 3:2. Muchas personas en este tiempo siguen siendo como Tomás y dicen: ver para creer. Yo, si no veo a Dios, no voy a creer. Yo voy a creer hasta que vea. ¿Por qué Dios no se presenta? ¿Por qué Dios no se me aparece? No estamos en condiciones de que Dios se nos presente, porque la santidad, la pureza, la divinidad de Dios en realidad acabaría con todos nosotros en la condición en la que estamos. Pero hay promesas. Tomás se parece a muchos de nosotros. Quería él tener una fe verdadera. A él le costaba aceptar las cosas sin antes someterlas a consideración. Él era uno de los discípulos. Fue escogido personalmente por Jesucristo. Vio a Jesús hacer milagros y hasta vio cómo Jesús resucitó a Lázaro después de llevar varios días de muerto. Aún así, le costó creer que Jesús había resucitado, pues él le había visto morir. Había visto cómo a Jesús lo habían golpeado, cómo lo habían llevado, cómo él había cargado la cruz, cómo había sido desfigurado y cómo él fue clavado en la cruz. Vio cómo a él le atravesaron la lanza en su costado. Ante todas estas cosas, él se vio impactado. Humanamente, ¿quién podría salir de todo esto? Ante todo, Tomás no se conformaría con solamente lo que otros le decían, aunque eran sus hermanos de fe. Él quería cerciorarse por sí mismo. Él se había tambaleado con todo lo que había pasado, como muchos hoy, en todo el mundo, por causa de esta pandemia. Muchos se preguntan hasta cuándo terminará todo esto, a dónde vamos, hasta cuándo. Hay muchas cosas que habrán pasado en sus vidas. Como muchos dicen, teníamos la mejor economía, iba todo tan bien, y en un momento, por algo aparentemente tan diminuto como un virus, ha estado tirando todo esto abajo. Es cierto que estamos pasando por un tiempo difícil. Es cierto que hay muchas preguntas sin respuesta en estos momentos. Muchas personas están pasando por dudas, al igual que Tomás. Así que necesitamos ser fortalecidos, necesitamos en estos tiempos ser reanimados otra vez en la fe que es en Cristo Jesús. La palabra del Señor en Juan 20:26 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Qué palabras tan necesarias en este tiempo, ¿no creen? Jesucristo vino a su encuentro y les dijo a ellos: paz. A pesar de que Tomás no había estado en paz desde que sus discípulos, sus compañeros, sus hermanos le habían compartido
él había tenido muchas preguntas. ¿Será verdad? ¿O qué estaba pasando con él? Algo estaba pasando en su vida y en su corazón. Cuando Jesús se presentó, me imagino a Tomás haber estado gozoso y alegre en su ser, pero también estaba avergonzado, porque Jesucristo usó las mismas palabras que Tomás había dicho días antes. Jesucristo lo llama y le dice: ven acá, mira mis manos, extiende tu mano y palpa mi costado. Le está invitando a que venga y ponga sus dedos en los orificios de donde a Jesús lo habían clavado. Y le dice: ven, cerciórate por ti mismo y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino sé un hombre de fe. Jesucristo no lo regañó, sino que le hace saber que Jesucristo sabe todo acerca de él. Jesucristo sabe todo lo que Tomás había dicho, pero ahora Tomás lo estaba viendo. Ahora la fe de Tomás creció, se afirmó, se fortaleció. Él estaba más fuerte por verle de nuevo. Y él no le quedó otra más que exclamar: Señor mío y Dios mío. Esta es la primera vez en la que los evangelios narran que uno de los apóstoles expresa con claridad su fe en Jesús. Había Tomás recuperado su fe y su confianza y se había fortalecido, y ahora no solo creía de oídas, ahora no solo creía por lo que otros le habían dicho, ahora él pudo decir: Señor mío y Dios mío. Pero Jesús dice esto: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted y yo somos bienaventurados, porque sin haber visto, sin haber presenciado el ministerio de Jesús, podemos creer. Sin haber visto, nosotros tenemos fe. La fe es la certeza, es la seguridad de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y además, si a usted le falta la fe, esta es la manera como usted puede crecer. La fe viene por el oír la palabra de Dios. El mensaje del Evangelio es creer en Jesucristo, poner nuestra fe en Jesucristo. Esa es la fe verdadera, que está centrada en Jesucristo. Muchas personas dicen: yo tengo fe, pero tienen su fe en otras cosas, en otros personajes, en un sinfín de cosas. Pero la fe tiene que estar centrada en Jesucristo, que fue quien murió y quien resucitó. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a acercarse a Dios si no es a través de Cristo Jesús. Crea en Jesús para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La salvación es personal. Usted puede ser salvo si pone su fe y su confianza en Cristo Jesús. Y también las personas de su familia tienen que tomar su decisión. Si usted está pasando por momentos de incredulidad, de incertidumbre, de desánimo, de duda, o ha experimentado la pérdida en estos días, el Señor Jesucristo quiere decirle estas palabras: paz, aún en medio de estas pruebas y de las circunstancias que usted pueda estar pasando. Necesitamos de Dios en nuestras vidas. Hogares, familias, en todos los países necesitamos poner nuestra fe en Jesucristo.
Nos hemos dado cuenta que el gobierno, la tecnología, los hospitales y los doctores pueden hacer su parte, muy limitados, pero no hay nadie como nuestro Dios, no hay nadie como Él. Para Dios no hay nada imposible, así que le necesitamos. Tenemos nosotros que poner nuestra fe, nuestra confianza en Él. Jesucristo murió y resucitó y es poderoso para salvarnos. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. A los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Acércate, no pierdas la fe, no seas incrédulo, sino creyente. Déjame decirte, necesitamos de Dios en nuestras vidas. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, venimos delante de ti pidiéndote perdón por toda nuestra incredulidad. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de fe. Perdónanos, Señor, cuando oímos el testimonio de otras personas y no queremos creer. Ayúdanos a tener una fe firme y verdadera. Ayúdanos, Señor, a conocerte. Reafirma, Señor, y fortalece nuestra vida. Ayúdanos a seguir adelante cada día. Provee, Señor, en estos tiempos. Suple a aquel que tiene falta de fe, aquel que tiene necesidad de algo, aquel que tiene carencias, Señor. Provee, sea en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional. Provee, Señor. Tú eres bueno, un Dios misericordioso y perdonador. Que podamos, Señor, venir a ti en estos tiempos difíciles y siempre. Gracias por tu amor y tu paciencia. Gracias porque tú vienes a nuestro encuentro, donde estemos. Si tú, hermano, si tú, hermana, estimado oyente o persona que nos ves a través de las redes sociales, acércate al Señor. Él quiere hacer cosas grandes en tu vida. Acércate a Él en oración y Él existe. Pero tú tienes que venir con fe. Que Dios los bendiga. Hasta luego.